La isla. A medida que la niebla continuaba cubriendo el bosque y los ecos de la batalla resonaban, los clanes que habitaban la isla se reunieron en la playa, dejando de lado sus diferencias y rivalidades. La situación exigía unidad y todos sabían que debían ayudar a los más necesitados. Los miembros de los clanes, enmascarados como lobos, ciervos, búhos y otros animales, se movieron con rapidez, organizando a los heridos y asegurándose de que aquellos que habían llegado del bosque recibieran atención inmediata. Sus manos firmes y decididas trabajaban en conjunto, levantando troncos caídos y creando un espacio más seguro en la playa. «Aparten todo lo que puedan», gritó una joven enmascarada, guiando a su grupo mientras movían escombros y ayudaban a los heridos a alejarse del centro de la playa. «Necesitamos un área despejada por si entran más o salen del bosque». Los clanes que anteriormente habían estado en desacuerdo, ahora se unían en un esfuerzo común. Las personas con máscaras de animales trabajaban codo a codo, creando un pasillo seguro para aquellos que llegaban de la lucha. Mientras tanto, los gritos de ayuda resonaban y el aire se llenaba de un sentido de urgencia. «¡Rápido! ¡Ayuda aquí!», exclamó un joven ciervo enmascarado mientras asistía a una mujer que había sido herida por la caída de un tronco. Otros clanes se acercaron para ayudar, formando una cadena humana que trasladaba a los heridos hacia el borde de la playa, lejos de la niebla y el peligro inminente. Los clanes que se encontraban más cerca del bosque estaban en constante alerta, escuchando los ecos de la batalla que se intensificaba. La niebla, espesa y envolvente, parecía moverse con vida propia, y las sombras se dibujaban entre los árboles, sugiriendo que la lucha aún no había terminado. «No podemos permitir que el miedo nos paralice», dijo un joven lobo enmascarado, levantando la voz sobre el murmullo. «Si seguimos trabajando juntos, podremos ayudar a todos los que lo necesiten». Los demás asintieron, recordando que la unión era su mayor fortaleza. Mientras unos ayudaban a los heridos, otros mantenían la vigilancia, asegurándose de que no hubiera más sorpresas que emergieran del bosque. A lo lejos, la figura de un buzo apareció entre las sombras, observando la escena desde la distancia. Su visor, resplandeciente y reparado, brillaba a través de la niebla, pero no se unió a la lucha. En lugar de eso, se quedó ahí, mirando con atención la actividad en la playa. Después de un momento, el buzo se dio la vuelta y volvió a entrar en el bosque, dejando a los clanes con un nuevo sentido de curiosidad. La niebla seguía cubriendo el bosque, pero los clanes se aferraban a la necesidad de mantenerse unidos. Con cada acción, cada esfuerzo, estaban creando un frente sólido contra la adversidad. Mientras la batalla continuaba en la distancia, los clanes sabían que su supervivencia dependía de su capacidad para trabajar juntos. En medio de la confusión, el sonido de las criaturas del bosque resonaba cada vez más fuerte, pero los enmascarados no se dejaban llevar por el temor. Se mantenían firmes, listos para enfrentar lo que viniera, con la intención de proteger a su gente y su hogar. En algún lugar del bosque, el caos era absoluto. Varios árboles caídos y otros destruidos creaban un paisaje desolador, donde el sonido del crujir de la madera se mezclaba con los gritos de las personas. Algunos clanes enmascarados como lobos, ciervos y búhos luchaban por liberarse de los troncos que los atrapaban, mientras otros intentaban mover los pesados restos de la destrucción. El aire estaba impregnado de un olor a tierra y vegetación rota. Las astillas volaban en todas direcciones, lanzadas por la fuerza del impacto, alcanzando a jóvenes y adultos por igual. Las heridas eran visibles y la sangre manchaba el suelo, creando un contraste macabro con el entorno natural. A pesar de la densa niebla que cubría todo, se podía sentir la desesperación en el aire. Era difícil saber quién estaba vivo y quién había caído en la lucha. Las personas se movían entre la confusión, algunos tratando de ayudar a los que yacían atrapados, mientras otros gritaban pidiendo ayuda. «¡Ayuda! ¡Aquí!», gritaba una joven, su voz temblando mientras intentaba levantar un tronco que había caído sobre su compañero. «No puedo, es demasiado pesado». Un grupo de personas enmascaradas se acercó para ayudarla. Con un esfuerzo conjunto, lograron levantar el tronco lo suficiente para liberar a su amigo que yacía herido en el suelo. «¡Rápido, necesitamos atención médica!», exclamó un joven, observando cómo otros clanes luchaban por salir de debajo de los escombros. Los gritos resonaban en la bruma y la niebla oscura dificultaba la visión. A cada paso, el ambiente se sentía más opresivo y la sensación de peligro crecía.
Las personas se movían rápidamente, pero el miedo comenzaba a apoderarse de ellas al ver la magnitud de la destrucción. Un búho de cerámica que formaba parte de la decoración de un árbol caído yacía entre los escombros, observando la escena con una mirada vacía. Desde su posición podía ver a las personas luchando, pero también notaba que algunos de los más jóvenes estaban al borde del colapso, exhaustos por el esfuerzo y la angustia. «Debemos unirnos», gritó un joven, tratando de alzar la voz sobre el clamor del caos. «No podemos permitir que esto nos venza. Ayudemos a los que podemos». Algunas personas se giraron hacia él, buscando una chispa de dirección en medio de la confusión. Los clanes, a pesar de la desesperación, comenzaron a coordinar sus esfuerzos. Se formaron pequeños grupos, cada uno dedicado a rescatar a los atrapados y a ayudar a los heridos. Sin embargo, la situación seguía siendo crítica. La niebla, espesa y envolvente, ocultaba la verdadera extensión de la devastación. El cielo nublado y oscuro parecía presagiar más problemas, y las personas se dieron cuenta de que el tiempo se les estaba escapando. Con cada segundo que pasaba, la lucha se intensificaba, y el sonido del bosque en caos se mezclaba con los ecos de la batalla que resonaban en la distancia. En medio de todo esto, los clanes se unieron, decididos a enfrentar la adversidad que los rodeaba, enfrentándose a un futuro incierto con la firmeza de su unión. Algunos de los clanes miraban con asombro y temor mientras los buzos avanzaban por el bosque. Solo se distinguían sus pesados pasos y la luz brillante de sus visores, que iluminaba su camino a través de la densa niebla. A su alrededor, sombras oscuras se movían y los buzos luchaban por quitarse algo que no podían ver, pero que sabían que estaba ahí, acechando en la oscuridad. Los jóvenes, al ver la lucha intensa y la desesperación de los buzos, decidieron correr hacia otra dirección, buscando un lugar más seguro lejos del caos. Desde lo alto de un árbol, los clanes de los Simon observaban la escena, atónitos ante lo que sucedía. Vieron cómo otros buzos eran arrastrados por una fuerza invisible, luchando en vano contra las sombras que intentaban apoderarse de ellos. Uno de los buzos se encontraba en una batalla feroz contra algo que no podía ver, pero que sentía en el aire. Golpeaba al vacío, tratando de defenderse de la amenaza que lo rodeaba. En un momento de desesperación, el buzo abrió su visor, dejando escapar una oleada de energía oscura que se expandió a su alrededor, atrapando a cualquier entidad que se acercara. La luz del visor volvió a brillar intensamente, iluminando el área y revelando las sombras que se retiraban ante su poder. Sin embargo, la lucha no terminó ahí. De repente, una fuerza descomunal lo lanzó lejos, estrellándolo contra un árbol con un golpe sordo. El buzo se levantó con dificultad, su visor aún resplandeciente, pero su postura reflejaba el esfuerzo que le costaba mantenerse en pie. «No te rindas», gritó uno de los clanes de los Simon, sintiendo el impulso de ayudar, aunque la situación era aterradora. El buzo, aunque tambaleándose, se recompuso y miró a su alrededor, consciente de que la lucha continuaba. Con determinación, se preparó para enfrentar de nuevo la oscuridad que lo rodeaba. Sabía que si caía, no solo se perdería él, sino también la oportunidad de proteger a quienes estaban en la isla. Mientras tanto, los clanes se agrupaban, observando cómo la batalla se intensificaba. Algunos se preguntaban si debían intervenir, pero la imagen del buzo luchando valientemente les dio una nueva perspectiva. «Si ellos pueden enfrentarse a eso, nosotros también podemos hacer nuestra parte», dijo un joven siervo con la voz firme. «Vamos, ayudemos a quienes podamos». Con un renovado sentido de propósito, los clanes comenzaron a moverse, tratando de ayudar a los que estaban atrapados en el caos y ofreciendo su apoyo a los buzos. A medida que se acercaban a la lucha, la niebla se espesaba aún más y el sonido de la batalla resonaba en sus oídos, pero no se dejaron amedrentar. La lucha en el bosque continuaba y cada persona sabía que su papel era crucial en lo que estaba por venir. La noche estaba lejos de terminar y la verdadera batalla apenas comenzaba. Los jóvenes terragentes se adentraron en el bosque, decididos a ayudar a quienes pudieran. A medida que se movían con agilidad entre los árboles caídos y los escombros, dejaban a los heridos a una distancia segura, lejos del caos que reinaba en el interior. Con manos firmes comenzaron a mover los troncos y las ramas que atrapaban a aquellos que habían caído en la lucha.
¡Aquí! ¡Ayúdenme!, gritó un joven luchando por liberar a su compañero atrapado bajo un árbol caído. Los terragentes se unieron rápidamente, formando un pequeño grupo que trabajaba en conjunto para levantar el tronco. Con esfuerzo lograron despejar el camino y ayudar a su amigo a salir, quien estaba visiblemente herido, pero agradecido por la asistencia. Mientras tanto, la feria seguía activa en la distancia, su melodía festiva resonando a través de la niebla. Las luces brillantes contrastaban con la oscuridad del bosque, creando una atmósfera surrealista en medio del caos. Algunos de los que no podían escapar se encontraban al límite del bosque, mirando con temor hacia el agua, dudando en cruzar por miedo a que criaturas marinas habitaran en ella. «No podemos quedarnos aquí, debemos movernos», dijo una joven con una máscara de búho mirando nerviosamente hacia la orilla. «Pero si entramos al agua, no sabemos qué podría haber. Es un riesgo que debemos considerar», respondió un joven ciervo enmascarado, observando a su alrededor. «No podemos quedarnos atrapados entre dos peligros». Mientras deliberaban, un grito resonó en el aire y todos se giraron hacia el bosque, donde una nueva oleada de sombras se deslizaba entre los árboles. La lucha continuaba y la tensión se palpaba en el ambiente. «¡Ayuda! ¡Alguien, por favor!», gritó otra persona atrapada, desesperada. Los jóvenes terragentes, sintiendo el llamado de auxilio, decidieron que no podían permanecer inactivos. Sin importar el miedo, se adentraron más en el bosque, listos para ayudar a quienes estaban en peligro. «¡Vamos, rápidamente!», exclamó la joven búho tomando la delantera. «No podemos permitir que se queden solos». Con cada paso, la niebla se espesaba a su alrededor y el sonido de la batalla se hacía más intenso. Pero los jóvenes avanzaron, decididos a hacer lo que estuviera en sus manos para rescatar a los que aún estaban atrapados. Mientras ellos luchaban por ayudar, los que se encontraban al borde del bosque miraban con preocupación, sabiendo que el tiempo se agotaba. Las sombras del bosque parecían acercarse y el eco de la feria se desvanecía, dejando solo el sonido de la lucha y el clamor de quienes necesitaban ayuda. La noche continuaba y la lucha por la supervivencia se intensificaba, mientras los clanes intentaban hacer frente a la adversidad que se cernía sobre ellos. El faro volvió a retumbar con su trompeta, un sonido profundo que resonó en el aire y llenó a todos los presentes de una mezcla de alerta y curiosidad. Los buzos emergieron del mar uno tras otro, sus visores brillando intensamente en la oscuridad. Aquellos que estaban en las orillas del mar se taparon los oídos, sorprendidos por el estruendo, y miraron con asombro cómo más buzos se adentraban en la isla, listos para apoyar a quienes estaban atrapados en la lucha contra la oscuridad del bosque. Mientras tanto, la niebla se espesaba y la oscuridad del bosque se intensificaba cada vez más. Los jóvenes terragentes, ocupados en sus esfuerzos por ayudar a los heridos, se dieron cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo en el centro del claro. Un portal se abrió emanando una luz brillante que atrajo las miradas de todos. «¿Qué es eso?», preguntó uno de los jóvenes asombrado. El portal parecía pulsar con energía y a medida que se intensificaba, más personas comenzaron a acercarse, atraídas por su resplandor. Sin embargo, el aire se volvió tenso. De repente, un rayo de luz salió disparado de uno de los buzos, cortando a través del bosque y derribando varios árboles en su camino. El sonido del tronido resonó con fuerza y los terragentes se agacharon de inmediato, cubriéndose para protegerse de las astillas que volaban en todas direcciones. «Carajo, ¿qué fue eso?», exclamó uno de los terragentes mirando hacia el lugar de donde había salido el rayo. El portal brillaba intensamente y la energía que emanaba de él parecía fusionarse con el caos que los rodeaba. Las sombras del bosque danzaban y la lucha continuaba, pero ahora había un nuevo elemento en juego. Los jóvenes terragentes, sintiendo la urgencia de la situación, se organizaron rápidamente. En lugar de preocuparse por los buzos, sabían que debían concentrarse en ayudar a los heridos y a aquellos que estaban atrapados entre los escombros. Se movían con rapidez, levantando troncos caídos y ayudando a liberar a quienes yacían atrapados. «¡Rápido! ¡Ayuda aquí!», gritó una joven mientras trataba de levantar un tronco que había caído sobre un hombre que yacía en el suelo. El grupo se unió, formando una cadena humana para trasladar a los heridos hacia el borde de la playa, lejos de la niebla y el peligro inminente. «No podemos quedarnos aquí», dijo un joven ciervo observando cómo el caos aumentaba.
Mientras trabajaban juntos, la niebla se arremolinaba a su alrededor y el sonido de la batalla resonaba en sus oídos. Sin embargo, su enfoque estaba claro. Debían ayudar a los que estaban atrapados y heridos, asegurando que todos tuvieran una oportunidad de escapar. El portal continuaba brillando en el centro del claro, y los clanes sabían que su tiempo se estaba agotando. Mientras la lucha en el bosque se intensificaba, cada uno de ellos se esforzaba al máximo, decididos a proteger a los suyos y enfrentar lo que viniera. En medio del caos, los jóvenes se mantenían unidos, listos para ayudar a quienes lo necesitaban. Mientras el destino de su hogar pendía de un hilo y la noche apenas comenzaba a desvelar sus secretos. Algunos jóvenes lograron salir con dificultad del bosque y llegaron a la playa, exhaustos y llenos de rasguños. Aquellos que ya estaban en la orilla se apresuraron a ayudarles. «Algunos siguen atrapados allá adentro», gritó uno de los recién llegados, su voz entrecortada por la adrenalina. «No podemos dejarlos». Los que estaban en la playa comenzaron a organizarse rápidamente, decidiendo cómo podrían regresar al bosque para ayudar a los que aún estaban atrapados. Las miradas eran de preocupación, pero también de resolución. Sin embargo, justo en ese momento, el faro sonó su trompeta, resonando en el aire y haciendo que todos miraran hacia el cielo. Fue un sonido que advertía de una nueva amenaza. De repente, comenzaron a caer meteoritos desde el cielo, atravesando la niebla en un espectáculo aterrador. Los que estaban afuera miraban con incredulidad. «¡No puede ser! ¡Otra vez no!», exclamó un joven enmascarado, retrocediendo ante la inminente calamidad. Los meteoritos impactaron en el bosque con un estruendo ensordecedor. La tierra tembló bajo los pies de aquellos en la playa y una onda expansiva se propagó desde el lugar de impacto. Los jóvenes que estaban más cerca fueron lanzados hacia atrás, cayendo en diferentes direcciones según su posición. «¡Estén alertas!», gritó un joven siervo, tratando de recuperar la compostura. «Necesitamos ayudarlos a salir». El caos se desató en la playa. Las personas comenzaron a levantarse y a moverse nuevamente, sin saber cuántos más se habían quedado atrapados en el bosque. El impacto de los meteoritos había creado un nuevo nivel de peligro, y la lucha por la supervivencia se volvía cada vez más intensa. Mientras tanto, el bosque se llenaba de humo y escombros. Aquellos que aún estaban atrapados sintieron la presión del tiempo y la inminente llegada de una nueva amenaza. Los gritos de auxilio se mezclaban con el sonido de los árboles caídos, y la niebla oscura se tornó aún más densa. Los jóvenes, a pesar de la confusión y el miedo, sabían que debían actuar rápido. Algunos comenzaron a formar grupos dispuestos a regresar al bosque para rescatar a los que faltaban. «Vamos, no podemos rendirnos ahora», gritó una joven, su voz resonando por encima del estruendo. «Aún hay quienes necesitan nuestra ayuda». Los clanes se prepararon para enfrentar lo que quedaba del bosque, sus corazones latiendo con fuerza, mientras el faro resonó de nuevo, su trompeta sonando como un llamado a la acción. De repente, un rayo enorme atravesó el cielo desde una distancia lejana, impactando en el centro del bosque y generando un domo brillante que rodeó por completo la entrada y la salida de la isla. Los jóvenes comenzaron a golpear el domo con desesperación, tratando de encontrar una forma de salir, pero era inútil. La energía del domo era impenetrable y cada golpe resonaba sin efecto. Desde afuera, los gritos de auxilio se mezclaban con los de aquellos que aún estaban atrapados dentro, creando un clamor de desesperación. «¡Déjenme salir!», gritaba uno de los jóvenes atrapados, golpeando el domo con ambas manos. «¡No podemos quedarnos aquí!». Mientras tanto, dentro del domo, la atmósfera se tornaba cada vez más caótica. Algunos de los que estaban atrapados comenzaron a sufrir ataques, retorciéndose del dolor. La niebla se espesaba a su alrededor y la confusión se apoderaba de ellos. «¿Qué está pasando?», preguntó una joven mirando a su alrededor mientras otros se arremolinaban, mostrando signos de agresividad y confusión. Sin previo aviso, algunos de ellos se levantaron con una furia incontrolable y comenzaron a atacar a los que estaban cerca, lanzándose hacia adelante con la intención de cazar a quienes se encontraban en su camino. La lucha dentro del domo se tornó brutal y los ecos de su desesperación resonaron en el aire. Los que estaban afuera, al escuchar los gritos de agonía, se sintieron impotentes. «¡No podemos dejar que esto continúe!»,
gritó un joven siervo, su voz llena de angustia. Debemos encontrar una manera de romper ese domo. Los clanes se miraron entre sí sabiendo que el tiempo se les estaba agotando. ¿Y si intentamos concentrar nuestra fuerza?, sugirió una joven enmascarada. Si todos golpeamos al mismo tiempo, tal vez podamos romperlo. Con ese plan en mente, los clanes se agruparon, formando un círculo alrededor del domo. Al unísono, comenzaron a golpear con fuerza, tratando de liberar a sus compañeros atrapados. Sin embargo, el estruendo de los impactos se perdía en el aire y la barrera seguía impasible. Dentro del domo, la situación se tornaba cada vez más caótica. Las personas que habían perdido el control se lanzaban contra los demás y la confusión reinaba. Mientras algunos luchaban por sobrevivir y encontrar una salida, otros se veían consumidos por la agresividad, convirtiéndose en sombras de lo que habían sido. El faro sonó de nuevo, resonando en la distancia, pero su llamada parecía ineficaz en medio del caos. La niebla cubría todo, y el grito de los clanes se mezclaba con el clamor de la batalla interna. Los que estaban afuera continuaron golpeando el domo sin rendirse. La lucha no era solo por ellos, sino por quienes habían quedado atrapados en la oscuridad, buscando la manera de liberarse de la tormenta que se desataba en el bosque. Mientras tanto, el destino de todos pendía de un hilo, y la noche continuaba desvelando sus peligros. Dentro del domo, la atmósfera estaba cargada de un sentimiento agridulce. Aquellos que se encontraban atrapados sabían que esta podría ser la última vez que verían a sus seres queridos. Se despidieron con miradas intensas, abrazos breves y palabras que apenas salían de sus labios, temerosos de lo que estaba por venir. «No olvides lo que somos», dijo un joven mirando a su hermana con tristeza. «Siempre estaré contigo». Ella asintió, los ojos llenos de lágrimas, comprendiendo que el destino que les aguardaba era incierto. Mientras algunos se preparaban mentalmente para lo que podrían enfrentar, otros no entendían completamente la magnitud de la situación. La confusión reinaba entre ellos, pero la urgencia de actuar era inminente. «¡Rápido! ¡Formemos grupos!», gritó una mujer enmascarada, tratando de organizar a los demás. «Debemos proteger a los heridos». Con rapidez formaron grupos priorizando la seguridad de quienes estaban heridos. Mientras algunos se dedicaban a ayudarlos, otros se preparaban para enfrentar a los cazadores que ya se habían desatado dentro del domo. Los cazadores, aquellos que habían sucumbido a la oscuridad, se movían con una agresividad inquietante. Sin dudar, atacaban a quienes se cruzaban en su camino. Y algunos de los que antes eran amigos y familiares se convertían en sombras de lo que habían sido. «¡Protejan a los heridos!», gritó un joven mientras empujaba a un grupo hacia un rincón más seguro. «No dejaremos que nos atrapen». La lucha comenzó a intensificarse, y aquellos que eran cazadores ahora eran cazados. Los que habían mantenido su humanidad luchaban con todas sus fuerzas, utilizando lo que tenían a su alcance para defenderse. Los gritos de desesperación resonaban, mezclándose con el sonido de la niebla que se arremolinaba a su alrededor. Mientras tanto, afuera del domo, los clanes continuaban golpeando la barrera, sintiendo que el tiempo se les escapaba. La luz del faro iluminaba la escena, pero la oscuridad del bosque seguía presionando como si intentara consumir todo a su paso. «¡No podemos rendirnos!», gritó un joven siervo, su voz resonando entre los demás. «Debemos liberarlos». Pero dentro del domo la lucha se volvía cada vez más feroz. Las personas formaban una resistencia, luchando contra aquellos que habían sido atrapados en el ciclo de la oscuridad. Los cazadores acechaban y el instinto de supervivencia se apoderaba de todos. «¡Cuiden sus flancos!», ordenó un joven enmascarado, tratando de mantener la formación mientras se defendían de un ataque. Algunas personas se unieron a la lucha, mientras otras trataban de llevar a los heridos a un lugar más seguro dentro del domo. La batalla era caótica, y cada segundo contaba mientras intentaban mantener la esperanza de que podrían salir de esta noche con vida.